Tras la muerte de mi esposa, regresé y descubrí algo increíble que cambió todo en 24 horas. Luis se sentó al borde de la cama. La habitación estaba en silencio, interrumpido solo por el eco de sus propios pensamientos. La risa de Elena aún resonaba en las paredes, pero cada rayo de luz que entraba por la ventana parecía burlarse de su dolor. Pequeños detalles lo asfixiaban. El cuadro de su boda, la taza de café que ella siempre dejaba en la mesa, el aroma a jazmín que traía la brisa del exterior. Estaba atrapado entre el recuerdo y la desesperación, una yesca que no podía apagar. ¿Qué sentido tenía todo esto ahora? Había dedicado su vida a cuidar a su pueblo, pero en su propia casa había sido incapaz de cuidar lo que más amaba. Días se convirtieron en semanas. El luto lo envolvió como si fuera su segunda piel, y su hogar se transformó en una celda llena de memorias que lo torturaban. Decidió regresar a la casa familiar, esperando encontrar consuelo en los ecos de su infancia. Recordaba los juegos con sus hermanos, las fiestas de cumpleaños llenas de risas y el calor de la cocina de su abuela. Pero al llegar, encontró que el aire estaba saturado con la nostalgia y las sombras de lo que había perdido, ahogando cualquier destello de luz. Una tarde, buscando algo que lo distrajera, subió al desván y comenzó a revisar viejas pertenencias. Ahí, entre cajas de recuerdos polvorientos, tropezó con un diario amarillo, el de su abuelo. Mientras pasaba las páginas llenas de una escritura temblorosa, las historias de un hombre que había luchado contra el viento de la adversidad cobraron vida ante sus ojos. Las anotaciones hablaban de pérdidas y triunfos, de crear un negocio familiar que desafiaba las injusticias del mundo. Era un legado que él había olvidado en el camino, un tesoro que podría transformarse en una oportunidad. Pero, en ese momento de revelación, un abismo de duda lo consumió. ¿Era realmente capaz de continuar algo tan grande? ¿Y si fracasaba? Su mente se llenó de murmullos, el juicio de su comunidad, las miradas de desdén, y sintió que el peso del mundo recaía sobre sus hombros. Nunca se consideró un líder. Siempre se vio como el médico que atendía a los enfermos, un sanador, no un empresario. La mirada esperanzadora de Elena parecía ahora un susurro distante, dejándolo enredado en un mar de inseguridades. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Luis tomó una respiración profunda, sintiendo que el aire pesado se le anudaba en la garganta. Las palabras de su abuelo retumbaban en su mente. El verdadero valor se mide en la capacidad de levantarse tras cada caída. Esa declaración era una espada que cortaba su desesperanza. Pero por otro lado, el miedo lo mantenía cautivo. Cada paso hacia adelante evocaba el temor de volver a caer, de enfrentar no solo su vulnerabilidad, sino también la burla de aquellos que siempre habían desestimado su potencial. La lucha estallaba dentro de él como un volcán a punto de erupcionar. ¿Podría arriesgarlo todo? Un conflicto feraz se ciñó sobre él, como si pudiera sentir el frío sudor de la duda consumiendo su aliento. El diario se convirtió en un símbolo tanto de esperanza
como de temor, alimentando una ambición que crecía dentro de él, pero cuestionándole al mismo tiempo si podía realmente honrar a Helena en el proceso. Justo cuando una chispa de determinación comenzaba a tomar forma, una carta anónima llegó a sus manos, revelando un secreto oscuro que podría arruinarlo todo. El pasado de su abuelo no era tan sencillo como parecía, y la desconfianza se enredó en su corazón, intensificando una ansiedad que apenas podía soportar. Esas incertidumbres giraban como un huracán en su mente, haciéndole preguntarse si al final su historia también acabaría en traición y dolor. En ese limbo, Luis se dio cuenta de que su verdadera batalla apenas comenzaba. Las semanas siguieron su curso, y Luis se encontró atrapado en un ciclo de pensamientos contradictorios que lo mantenían despierto cada noche. Su abuelo había dejado un legado invaluable, pero también una sombra que lo acechaba. La carta anónima que había recibido apenas un día atrás amplificaba cada inseguridad, cada duda que había tratado de reprimir. Las palabras en el papel eran un eco oscuro de advertencias y secretos. Un recordatorio de que la historia de su familia estaba por descubrirse, pero podría arrastrarlo a la destrucción. Lejos de los recuerdos reconfortantes de su infancia, la casa familiar ahora había adquirido un rostro sombrío, como una vieja amiga convertida en extraña. Con cada rincón que exploraba, nuevos ecos de incertidumbre se manifestaban, dejándolo agobiado por la sensación de traición. La advertencia dejada en el mensaje lo atormentaba. ¿Era posible que su abuelo, a quien había admirado, hubiese estado envuelto en decisiones moralmente ambiguas? A medida que estas ideas se asentaban en su mente, la lucha por reconciliar su herencia con su deseo de hacer el bien se intensificaba. Esa noche, mientras llovía con una furia inusual, tomó la decisión de salir. Necesitaba cambiar de aire, liberar su mente del tormento que lo mantenía cautivo en la casa. Caminó por las calles desiertas, sintiendo la lluvia empapando su piel. La frialdad del agua le trajo una lucidez momentánea, un espacio donde podía pensar. En cada paso recordaba a Helena, y como ella siempre había sido la voz de la razón en sus momentos de duda. Se preguntó cuántas veces había hablado de grandes sueños, de construir un futuro. Esa conversación se repetía una y otra vez en su mente. «Tienes el talento, Luis. No te subestimes». Y allí, en la penumbra, una idea comenzó a tomar forma. ¿Y si, en lugar de dejarse llevar por el miedo, decidía investigar? Su abuelo había sido un hombre de acción, un guerrero que enfrentó adversidades. Lo menos que podía hacer era seguir sus pasos con valentía. Volvió a casa con una resolución renovada. Nutriría el legado de su abuelo, pero lo haría a su manera. Al día siguiente se sentó en el desván y se propuso revisar nuevamente el diario. Con cada página, una historia emergía y revelaba ojos entrecerrados que ajustaban su visión del pasado. En un rincón olvidado, encontró documentos que atestiguaban un negocio familiar que había luchado por sobrevivir en tiempos de crisis, pero también cartas personales que reflejaban las batallas emocionales que su abuelo había enfrentado. Fue entonces cuando comprendió que la fortaleza no provenía de ser invulnerable, sino de enfrentar las tormentas con honestidad. Sin embargo, no todo eran descubrimientos edificantes. Una revelación especialmente inquietante sobresalía. El abuelo había tomado decisiones difíciles para proteger a su familia, algunas de las cuales no eran precisamente éticas. Esa dualidad
El dilema moral entre el bien colectivo y el individual resonó con fuerza en Luis. Estaba dispuesto a seguir ese legado, aun sabiendo que podría estar construyendo sobre una base moral cuestionable. Con el corazón latiendo con fuerza, cerró el diario y decidió que era hora de confrontar sus temores de una vez por todas. No podía dejar que la sombra del pasado dictara su futuro. Esa tarde salió de su casa con un propósito renovado. Iba a hablar con las personas que conocieron a su abuelo, a aquellos que guardaban los secretos que los papeles no podían revelar. Al caminar por el pueblo, se detuvo en una antigua cafetería. Era donde su abuelo solía reunirse con otros emprendedores. Al cruzar la puerta, el aroma del café y los murmullos de conversaciones pasadas se mezclaron en su mente, inspirándolo. Sabía que debía sacar a la luz la verdad, aunque ésta pudiera ser incómoda. Necesitaba entender lo que significaba realmente ser parte de esta familia. Pero al entrar, encontró una figura conocida observándolo desde la barra. Un viejo amigo de su abuelo. Un hombre que parecía tener respuestas a preguntas que aún no sabía cómo formular. El mundo de Luis pronto se vería sacudido por una revelación que cambiaría su percepción de su herencia para siempre. Estaba preparado para enfrentar la verdad que podría alterar su vida y la imagen que tenía de su abuelo. La única certeza que tenía era que su viaje apenas comenzaba. Luis se acercó a la barra con determinación, el corazón latiendo desbocado en su pecho. El hombre, de canas y rostro surcado por líneas de la vida, levantó la mirada y su expresión cambió a una de reconocimiento. Luis, el nieto de Miguel, dijo con un tono que era tanto de bienvenida como de aviso. La pronunciación de su abuelo, ahora un eco distante, hizo que una mezcla de orgullo y ansiedad lo invadiera. Sabía que aquel encuentro era un paso hacia el descubrimiento, pero el temor a lo que iba a escuchar lo mantenía en vilo. «¿Viniste a conocer la historia?», preguntó el hombre, asintiendo levemente. Luis no respondió, pero su mirada inquisitiva era suficiente. El amigo de su abuelo, llamado Alfonso, lo invitó a sentarse. Ambos se sumergieron en el ambiente familiar, pero cargado de secretos, como si cada sorbo de café pudiera abrir las puertas a verdades ocultas. Tu abuelo era un hombre complicado, un líder, pero también un hombre que tomó decisiones difíciles. Comenzó a relatar Alfonso. Las palabras se deslizaron entre la bruma del vapor del café, individualizando los recuerdos que Luis jamás había tenido la oportunidad de escuchar de primera mano. A medida que hablaba, Luis sintió cómo sus dudas se entrelazaban con la curiosidad. ¿Qué había hecho realmente su abuelo? ¿Hasta dónde había llegado para proteger a su familia? ¿Y a qué costo? El tiempo pasó sin que él lo advirtiera, y cada fragmento que se le revelaba era una herida que se abría en su propia conciencia. Decisiones de negocios cuestionables, alianzas inciertas, pero también actos de espléndida generosidad hacia otros. Las historias dejaron a Luis desgarrado entre la admiración y la repugnancia. Existía en él un profundo dilema moral. ¿Podía reconciliar al héroe que había idealizado con un hombre que había hecho lo que fuera necesario por su supervivencia? Lo importante no es lo que hizo, es cómo lo entendemos ahora, continuó Alfonso, como si hubiera leído su mente. Luis lo miró, perplejo. Tu abuelo enfrentó una época de turbulencia. A veces, las decisiones más difíciles se toman en contextos que no podemos comenzar a comprender. Con cada frase, Luis se sentía más enredado en su propia psique. El legado de su abuelo
estaba lleno de matices que desafiaban la visión idealista que había cultivado. El confesar su verdad se volvió cada vez más crucial. Necesitaba decidir qué haría con esa información, cómo enfrentar su propia identidad ahora que conocía la humanidad de su abuelo. Incomodado, se levantó de la mesa. «Gracias, Alfonso, por compartir esto. Debo pensarlo», dijo finalmente, sintiendo que la revelación era abrumadora. A pesar de la claridad que prometía, el peso de la historia lo seguía presionando. Como una sombra que lo acompañara, la incertidumbre lo atormentaba. Camino hacia la puerta, su mente giraba en torno a una pregunta primordial. ¿Quién era él realmente, en contraste con la figura de su abuelo? Las decisiones tomadas en el pasado podían ofrecerle una dirección clara o llevarlo por caminos oscuros. La sola idea de que la herencia de decisiones imperfectas le pesaba como una carga a sus espaldas lo llenó de angustia. Al cruzar el umbral del café, tomó aire fresco que le acarició la piel. Tenía que actuar. Entonces decidió que no podía permitirse dudar más. La conversación con Alfonso había encendido en él una chispa de acción. Lo que había sido un legado de sombras, ahora se convertía en un mapa hacia su propio futuro. El viaje de autodescubrimiento estaba apenas comenzando. Al mirar hacia el horizonte, su corazón palpaba con cada latido la proximidad de su destino. Abandonando dudas a su paso, Luis se dirigió hacia su siguiente destino, el último hogar de su abuelo, donde quizás encontraría los últimos secretos del pasado, y con ellos la clave para definir su propia historia. Al acercarse a la casa, un sonido lejano cortó el viento. Era un grupo de personas que charlaban entre risas, ajenos a la tormenta emocional que se agitaba en su interior. Sin embargo, de repente, entre ellos, reconoció a una figura que lo dejó paralizado. Una mujer que había sido parte de la vida de su abuelo, alguien que había prometido guardar sus secretos. Luis sabía que esa conexión podía ser la respuesta que tanto anhelaba, pero estaba listo para escuchar. Luis se detuvo a unos pasos de la mujer, sus ojos fijos en el rostro conocido, pero a la vez extraño. Recordaba las fotos sepia en las que ella sonreía, rodeada de familiares. Sabía que tenía que acercarse a ella, pero la mezcla de adrenalina y miedo lo paralizaba. En ese instante, la realidad de su búsqueda se reconstruía en su mente. No solo buscaba el legado de su abuelo, sino también su propio lugar en esa historia tejida con secretos y decisiones. La mujer lo miró y sonrió, tal como lo había hecho en aquellas fotos. Era el momento de decidir. Luis respiró hondo y se acercó con la intención de romper la barrera de la duda que lo había mantenido alejado de su pasado. «Disculpa», dijo, entre nervios y determinación. «Soy Luis, el nieto de Miguel». La mujer frunció el ceño, como si su nombre evocara un torbellino de recuerdos. «Luis, ha pasado tanto tiempo. ¿Qué te trae aquí, a la casa de tu abuelo?» Su voz era suave, llena de una melancolía que resonaba en la historia que él intentaba reconstruir. «Vine a conocer mi historia». «Su historia», respondió, sintiendo cómo cada palabra lo acercaba más a ese abismo de secretos que deseaba explorar. «Alfonso me habló de él, y hay tantas cosas que no comprendo». «Alfonso siempre ha sido un buen amigo», murmuró ella, «pero hay verdades que él no conoce, que tal vez tú debas escuchar directamente de mí». En su mirada, Luis vio el destello de una promesa, la posibilidad de respuestas, pero también un indicio de que esas respuestas podrían ser dolorosas. El grupo detrás de ella continuó riendo y charlando, pero para Luis
El mundo exterior se desvaneció. ¿Podrías contarme lo que sabes? Necesito entender quién era realmente. La urgencia en su voz sorprendió incluso a él. Ese impulso de buscar claridad lo estaba llevando a confrontar no solo el legado de su abuelo, sino los propios cimientos de su identidad. La mujer lo observó durante un largo momento, evaluando la seriedad de su mirada. Es una historia complicada, Luis. Tu abuelo hizo lo que creyó correcto, pero también cometió errores que a veces el amor no puede entender. ¿Estás seguro de que deseas saberlo? Luis sintió que ese era el eje, el punto donde sus decisiones comenzarían a tomar forma. No podía escabullirse. Sí, estoy listo, respondió, notando cómo esa certeza resonaba con fuerza dentro de él. Cada palabra se sentía como un escalón hacia su crecimiento personal, hacia la construcción de su propia identidad. Ambos se sentaron en una esquina apartada del bullicio, buscando un refugio en medio de risas que contrastaban con el dolor que sentían. La mujer comenzó a relatar la vida de Miguel, narrando no solo sus éxitos, sino también las traiciones y las pérdidas que moldearon su carácter. Su voz se convirtió en un vehículo de historias llenas de humanidad, y por cada revelación, Luis sentía cómo se desgarraban las piezas de su idealismo adolescente. Mientras la conversación avanzaba, se dio cuenta de algo vital. Escuchar significaba abrirse a nuevas perspectivas, aceptar que el legado de su abuelo no sería un fardo, sino una brújula para su propio camino. La vida era mucho más que blanco y negro. Estaba llena de matices que desafiaban la percepción. Finalmente, ella lo miró de nuevo, el silencio tras sus palabras pesando en el aire. Luis, cada generación lleva consigo sus propias cargas y lecciones. Ahora que conoces parte de la historia, ¿cómo decidirás llevar la tuya? En ese instante, Luis sintió el peso de la pregunta. Había llegado a un cruce donde su pasado, su presente y su futuro se entrelazaban. No solo se trataba de descubrir quién era su abuelo, sino de confrontar quién deseaba ser. Cada elección a partir de ese momento, entonces jugaría un papel crucial en su desarrollo personal. Se sintió más fuerte que nunca, determinada a enfrentar su propia historia. Pero la verdadera pregunta surgió, agazapada en el fondo de su mente. ¿Podría realmente reconciliar todo lo que había aprendido con lo que deseaba ser? Luis sabía que su búsqueda aún no había terminado. En cambio, estaba a punto de abrirse un nuevo capítulo. Mientras abandonaban la casa, un impulso lo llevó a preguntarle sobre aquellos secretos que no había mencionado. ¿Qué tan profunda era la relación entre su abuelo y la mujer que tenía frente a él? La respuesta podría llevarlo a revelaciones que cambiarían su vida para siempre. Luis no podía quitarse de la cabeza la revelación que apenas comenzaba a gestarse. La vida entera de su abuelo, Miguel, ahora parecía florecer de secretos. El eco de su última pregunta resonaba con fuerza, aunque las risas del grupo festivo todavía se filtraban en el aire. La intensidad de la conversación había dejado pocas dudas sobre su necesidad de profundizar. Pero la voz de la mujer que le había hablado, aún envolvente, ahora le parecía un reto a su curiosidad. ¿Qué tan profunda era su relación con él? Repitió para sí mismo, sopesando las implicaciones. Comprendía que cada secreto podría transformar el legado que había heredado. Podría iluminar su camino, pero a su vez, también podría oscurecerlo. Ambos estaban acompañados por un silencio tenso, un espacio que Luis eligió llenar de valor y necesidad. ¿Puedes contarme más sobre él, sobre ellos?
La voz de Luis, ahora firme a pesar de su incertidumbre, fue un acto consciente de tomar las riendas de su historia. La mujer desvió la mirada, como si estuviera buscando una forma de enmarcar su respuesta. Lo que había entre nosotros era algo más que amistad. Miguel era un hombre lleno de contradicciones, y sí, había amor involucrado, pero también había decisiones difíciles. Su vida no fue sencilla, Luis. Las circunstancias a menudo moldean lo que somos y las elecciones que hacemos. Se detuvo un momento, dejando que cada palabra se formara con el peso que merecía. Luis se sintió atrapado entre la admiración y la desesperación, tratando de entender cómo lo que estaba escuchando podía encajar en la narrativa que siempre había conocido. Las imágenes idílicas de un abuelo héroe se desmoronaban, y en su lugar, la figura de un hombre con pasiones y fallas emergía. Mientras la mujer compartía más historias sobre la juventud de Miguel, desde la manera en que había luchado por establecerse hasta las decisiones que habían puesto en jaque sus ideales, la mente de Luis comenzaba a hacer conexiones. Recordó comentarios que había escuchado de su madre, fragmentos de discusiones que en su adolescencia parecían irrelevantes, pero que ahora estaban llenos de significados. Cada revelación se convertía en un espejo donde Luis podía ver no solo los ecos del pasado de su abuelo, sino también los aspectos de su propia vida que podría necesitar reevaluar. Tenía que confrontar sus propias decisiones, los miedos que lo habían mantenido paralizado en su búsqueda personal, y cómo la imagen idealizada de la familia podía ser una trampa invisible. Luis, debes entender que el pasado no se puede cambiar, continuó la mujer, su tono reflejando la sabiduría que se deriva de la experiencia. Pero puedes dejar que la historia te guíe. Cada sacrificio, cada error de Miguel puede ofrecerte una lección si decides aprender de ellos. Luis escuchó con atención, sintiéndose cada vez más impulsado a comprender su propio viaje. Sabía que, al igual que su abuelo, no estaba exento de tomar decisiones que definirían su futuro. Pero la idea de hacerlo guiado por nuevas luces lo llenaba de determinación. En un momento de reflexión, Luis se preguntó si estaba preparado para enfrentar no solo la complejidad de la historia de su abuelo, sino también la de su propia vida. ¿Qué significaría para él edificar su legado en base a estos nuevos contornos? Pero la inquietante certeza era que había algo más que debía descubrir, algo relacionado con su familia, un hilo que conectaba las emociones, los secretos y las decisiones que podían definir no solo su pasado, sino también su futuro inmediato. Luis sintió que una serie de pasos estaban formándose en su mente, posiblemente hacia un camino mejor. Sin embargo, antes de que pudiera cristalizar esa idea, la mujer repentinamente se giró hacia él con una expresión intensa. Hay una carta, Luis, una que nunca se entregó, que habla de más que solo errores. Puede que te dé respuestas que ni tú ni yo estamos preparados para afrontar. El corazón de Luis dio un vuelco. Con la promesa de esa carta colgando en el aire, supo que su búsqueda apenas comenzaba. ¿Qué secretos podría revelar? La urgencia de esas palabras encendió una chispa de valentía en él. Era el momento de enfrentarse a su propia narrativa y reescribirla a la luz de las verdades que estaban por venir. Luis se quedó paralizado por un instante, las palabras de la mujer resonando en su mente como un eco lejano. La idea de una carta no solo despertó su curiosidad, sino también un renovado sentido de urgencia. ¿Qué verdad se escondía en ese pedazo de papel?
Tal vez lo que había sido ignorado en el pasado podría ofrecerle las respuestas que tanto necesitaba en el presente. Con su corazón latiendo con fuerza, decidió que debía actuar rápido. No podía dejar que esa pieza fundamental de su legado se dispersara en la bruma del tiempo. Su determinación se transformó en una fuerza tórrida que lo llevó a interrogarse sobre cómo podía aplicar esa revelación en su propia vida. «¿Dónde la encuentras?», preguntó, su voz tomando un tono firme, casi imperativo. La mujer le sonrió con una mezcla de comprensión y pesar. «En las cosas que te rodean, Luis. Cada habitación, cada objeto tiene su propia historia. Tu abuelo guardó la carta en un lugar que significaba mucho para él, un rincón especial de su hogar, donde los recuerdos florecieron. Ardió en deseos de descubrir ese lugar, pero también se dio cuenta de que su búsqueda no solo implicaba hurgar entre objetos. Tenía que mirar hacia adentro y confrontar su pasado. Mucho de lo que había encontrado revoloteando alrededor de su abuelo resonaba con sus propias experiencias. Decisiones dolorosas, pérdidas que lo habían desgastado y sueños que fueron aplazados. A medida que se adentraba en esos pensamientos, Luis recordó sus propios anhelos, su deseo de ser escritor, de contar historias que resonaran con los demás. Había dejado de lado ese sueño por la incertidumbre y el temor a ser juzgado. Esa imagen romántica que había fabricado de su abuelo, sin embargo, lo empujaba a reconsiderar. ¿Qué historia estaba él narrando con su vida? La respuesta parecía tan fácil y a la vez tan incómoda de abordar. Mientras se alejaba de la conversación, una idea se gestaba en su mente. Tal vez esa carta no solo contenía los secretos del pasado, sino que también era una oportunidad para redescubrir su propia voz. Así, la conversación se convirtió en un catalizador que bien podría transformarlo. A través de las decisiones de Miguel, Luis podía hallar su propio camino hacia la autenticidad. «No puedo quedarme aquí, hablando. Debo buscarla», murmuró para sí mismo, llenándose de resolución. La mujer asintió, pareciendo entender la chispa que había encendido en él. Su mirada se volvió afectuosa, como si no solo estuviera viendo a un nieto perdido, sino también al hombre que podía llegar a ser. Sin embargo, mientras se preparaba para salir en busca del rincón especial de su abuelo, un pensamiento inquietante le cruzó la mente. ¿Qué si las verdades que hallara fueran dolorosas? ¿Y si la carta revelaba decisiones que hicieron que la familia se fracturara? ¿El mismo tipo de pesares que él había sentido? Pero al mismo tiempo, esa incertidumbre hacía que su pulso se acelerara. Sabía que conocer su historia sería doloroso, pero también liberador. Con cada paso que daba hacia la casa familiar, Luis no solo estaba buscando una carta, se embarcaba en un viaje para rescatarse a sí mismo. La historia de su abuelo, que una vez pareció tan lejana, ahora se entrelazaba con su propio destino. Cuando finalmente llegó frente a la puerta, un escalofrío recorrió su espalda. La casa carecía de la vida bulliciosa que alguna vez tuvo, ahora llena de sombras y ecos apagados. Luis respiró profundamente, dejando que el aire fresco le recordara que cada desafío era una nueva oportunidad. En ese momento se sintió más determinado que nunca. La búsqueda de la carta era solo el principio. Sabía que para crecer necesitaba enfrentar los fantasmas del pasado directamente. Pero aún así, una pregunta permanecía en su mente. ¿Estaba realmente preparado para lo que pudiera encontrar? Y justo cuando se adentró en la casa, un repentino ruido lo detuvo en seco.
Un álbum de fotografías caído al suelo llamó su atención, revelando un mensaje escondido en su interior. Luis sintió que el destino lo había llevado allí no solo por la carta, sino también por algo más profundo. ¿Qué revelaciones ocultas esperaban entre las páginas de ese viejo álbum? Luis se agachó con cuidado, sus manos temblorosas recogiendo el álbum del suelo. Al abrirlo, un aroma a papel envejecido inundó sus sentidos, llevando consigo un torrente de recuerdos. Las imágenes de su familia, las sonrisas capturadas en instantes fugaces, parecían gritar por ser revividas. Sin embargo, fue la carta que emergió de entre las páginas lo que verdaderamente lo sacudió. Con un pequeño soplo, la hoja cayó a su lado. Sus manos, aún húmedas de emoción, temblaban al instante en que se encontró ante el contenido. Decidió, una vez más, que no podía dar marcha atrás. La necesidad de comprender lo que significaba ese mensaje se apoderó de él como nunca antes. Le costó leerlo al principio, con la tinta desvaneciéndose y el tiempo añadiendo capas de complejidad a cada palabra. Pero cada línea destilaba una verdad que, aunque lejana, resonaba profundamente en su ser. La carta hablaba de amores perdidos, de decisiones tomadas en momentos de dolor, de sueños aplazados no solo por circunstancias externas, sino por miedos internos que Luis también conocía muy bien. Mientras procesaba aquellas palabras, Luis se dio cuenta de algo crucial. No estaba solo en su lucha. Su abuelo había enfrentado sus propios demonios, había escondido sus anhelos bajo el peso de la tradición y la expectativa familiar. En cierto modo, había dejado pistas. La vida de Miguel no solo era un espejo de su existencia, sino un testimonio de la autenticidad que buscó en vano y que Luis había ignorado tanto tiempo. Con cada página que pasaba, Luis sentía que los valores que había adoptado eran cuestionados. Esa historia familiar, repleta de dolor, amor y sacrificio, lo confrontaba con sus propias elecciones. ¿Por qué había postergado su escritura? La idea del fracaso lo había mantenido cautivo, como una sombra que lo despejaba de claridad. Fuera de ese estudio oscuro, el sol comenzaba a ceder su luz. Los rayos dorados se filtraban por las rendijas, iluminando los rostros de sus seres queridos en aquellas fotografías. Era como si cada imagen lo llamara, desafiándolo a reclamar su voz, a no dejar que las decisiones de otros empañaran la suya. De repente sintió una urgencia inusitada. La carta en la mesa se convirtió en un símbolo, una invitación a actuar. No podía dejar pasar otra oportunidad. Decidió que al llegar la noche escribiría. Escribiría sobre su historia, sobre el poder que la verdad tiene para liberar y sanar a quienes se atreven a enfrentarla. Tenía que encontrar su propia voz, superar ese miedo que lo había mantenido atado. Mientras las horas transcurrían, la penumbra envolvía la casa, pero dentro de él una chispa se avivaba. En ese lugar que había sido testigo de tantas historias, sintió que el futuro comenzaba a despegar de sus cenizas. Decidido, marcó en su mente un nuevo reto. En lugar de aferrarse al pasado, se atrevería a formar uno propio. Sin embargo, conforme cerraba el álbum, un nuevo temor lo asaltó. Unos pasos resonantes en el escaso pasillo le hicieron preguntar si había alguien más que conociera la verdad detrás de esa historia familiar. ¿Y si las revelaciones de su abuelo no estaban completas? ¿Y si había más secretos escondidos, más capas que desentrañar? El eco de sus pensamientos resonó fuertemente en su mente. ¿Estaba realmente listo para abrir la puerta a un nuevo capítulo de su vida?
uno que podría desenterrar no solo su propia historia, sino también las verdades olvidadas de su familia. La respuesta le pareció cada vez más distante, mientras su curiosidad lo empujaba hacia un abismo aún mayor. Sin dudar, se levantó y se dispuso a investigar. ¿Qué recibiría del otro lado de esa puerta? Luis respiró hondo, sintiendo cómo el aire fresco le llenaba los pulmones y, en cierta forma, lo fortalecía. Se levantó del suelo con el álbum entre sus manos y una determinación renovada. Esa carta había abierto un interrogante que ya no podía ignorar. Sus pasos resonaban sobre el suelo mientras se dirigía hacia la puerta del pasillo. El eco de cada uno retumbaba en su mente como un tambor de guerra. Las imágenes de su abuelo llenaban su cabeza, intercalándose con los recuerdos de su propia vida. Luis había pasado demasiado tiempo atrapado en un ciclo de miedo y dudas, relegando su pasión por la escritura a un plano secundario. La voz de su abuelo retumbaba en su interior. La verdad es liberadora, pero también aterradora. Ahora, al borde de desvelar secretos familiares, esa verdad parecía estar al alcance de su mano. Al abrir la puerta, se expuso a un mundo que apenas comenzaba a reconocer. La penumbra del estudio se desvaneció mientras descubría un pequeño armario adyacente. Con un tirón, la puerta chirrió y lo que encontró dentro lo dejó sin aliento. No era solo otro mueble lleno de polvo. Era un cofre, adornado con detalles que hablaban de otra época, de una vida llena de historias que requerían ser contadas. Luis sintió como una mezcla de ansiedad y emoción comenzaba a formarse en su pecho. Decidido, se arrodilló y rasguñó la superficie del cofre, quitando las telarañas que lo cubrían. Cada movimiento era un paso hacia la verdad, un pequeño acto de desafío contra sus propios miedos. Abrió la tapa con un clic casi audible en la quietud de la habitación. Adentro encontró cartas, fotografías y objetos que parecían más que simples recuerdos. Eran fragmentos de la vida de su abuelo, huellas de decisiones que formaron las raíces de su familia. Comenzó a hojear las cartas amarillentas, desenterrando secretos, amores y viajes no realizados. Cada palabra era un eco de las luchas personales que había temido enfrentar. Al leer una de las cartas, una revelación lo golpeó. Su abuelo había amado intensamente, había dejado su país natal atrás por la familia, y aún así sintió un vacío por los sueños desaprovechados. Luis no podía evitar hacerse las mismas preguntas. ¿Cuántos sueños suyos había dejado de lado? ¿Cuántas historias de su vida había escondido, simplemente por miedo a no ser lo suficientemente bueno? Mientras las respuestas se amontonaban, la decisión de escribir se hizo más urgente. Ya no era solo un propósito, era su deber no solo consigo mismo, sino con la memoria de su abuelo, con su familia, con la historia que le había sido legada. Historias entrelazadas que clamaban por ser contadas y que, en el fondo, parecían guiar su pluma hacia una posible redención. Sin embargo, mientras se sumía en estos nuevos descubrimientos, un sentimiento inquietante lo asaltó. La posibilidad de desvelar verdades no deseadas lo paralizaba. ¿Qué pasaría si su búsqueda de la verdad lo llevaba a tensiones con otros miembros de la familia? Cada carta podría abrir heridas que habían estado cerradas durante mucho tiempo. Mientras su mente se debatía entre el deseo de conocimiento y el temor a herir, sintió que un nuevo reto se palpaba en el horizonte. Se levantó, el cofre aún abierto ante él, y supo que había llegado el momento de hacer una elección. ¿Seguir adelante con esta búsqueda de la verdad
o cerrar el cofre y retroceder a una vida de silencio. La presión de sus decisiones se volvió tangible y la incertidumbre se espesó en el aire. Luis se detuvo un momento, mirando hacia la puerta como si esperara alguna señal del exterior. En su corazón, la respuesta se forjaba. La necesidad de ser auténtico se volvía prioritario. Enfrentaría lo que viniera, porque la única manera de realmente vivir era aceptar sus verdades, sin importar cuán difíciles fueran. Con el cofre como testigo silencioso de su resolución, Luis dio un paso hacia adelante. ¿Sería capaz de desenterrar no solo los secretos de su abuelo, sino también los de su propio corazón? Las dudas persistían, pero su determinación comenzaba a tomar forma. Estaba preparado para enfrentarse no solo al pasado, sino también a quién quería ser en el futuro. Así, con una convicción renovada, Luis se dispuso a escribir su historia. Lo que no sabía era que, al hacerlo, también impulsaría una serie de eventos que lo llevarían a confrontar no solo a su familia, sino a sus propios miedos más profundos. ¿Qué verdades aflorarían al aceptar esta responsabilidad? La siguiente decisión lo esperaba con los brazos abiertos, y no estaba seguro de si estaba listo para enfrentarlo. Luis tomó asiento frente a la mesa, el cofre abierto a su lado como un testigo mudo. La luz que entraba por la ventana brillaba sobre las cartas y fotografías, creando un juego de sombras que resonaba con la dualidad de su descubrimiento, la herencia de su abuelo y la posibilidad de su propia voz. En ese instante sintió que la escritura era su única salida. Las ideas comenzaron a fluir, como si las palabras estuvieran esperando pacientemente a ser liberadas. Con la pluma en mano, escribió las primeras líneas. Mi abuelo fue un hombre de sueños rotos, pero su historia es la mía también. La conexión que sintió al plasmar esos pensamientos fue poderosa. Finalmente, sentía que comenzaba a forjar su identidad, no solo como escritor, sino como heredero de un legado lleno de matices, alegrías y tristezas. Sin embargo, un miedo latente lo invadió. ¿Sería lo suficientemente valiente para compartir estas verdades ocultas? Cada palabra que escribía lo sumía más en su mundo interior. Mientras desarrollaba las historias que había descubierto, la sombra de su abuelo lo instaba a explorar más. ¿Por qué había sacrificado sus sueños por su familia? Esa pregunta repetía en su mente como un mantra. Luis se detuvo. La inquietud se hizo palpable. Podría estar desenterrando resentimientos ni siquiera imaginados por él. ¿Estaba realmente listo para afrontar las reacciones de su familia? La tarde se tornaba noche, pero en su mente había un torbellino de emociones. Tenía que dejar atrás el miedo. En su piel sentía el eco del sacrificio de su abuelo, y eso lo impulsaba. Las historias debían ser contadas, no solo para sanar su propia alma, sino también para entender mejor a las raíces que lo habían formado. La conexión con su abuelo se volvía palpable, y con cada palabra Luis se sintió más fuerte. Sin embargo, en su fuero interno, la aceptación de su propósito venía acompañada de la creciente presión de entregar una narrativa que resistiera la mirada crítica de su familia. Sobre todo, su tía Lucía, quien siempre había cuidado de la memoria del abuelo, mantenía una interpretación conservadora de su legado. ¿Qué pasaría si se sentía traicionada? Esa posibilidad lo perturbaba. Con la pluma aún en mano, Luis reflexionó sobre su práctica de la escritura, un arte que había dejado de lado demasiado tiempo. Durante años había escondido su voz detrás de la vida diaria,
y las expectativas sociales. En su alma sabía que tenía historias que contar, no sólo sobre su abuelo, sino sobre su propia vida, fragmentos de vivencias que vibraban en su interior. La escritura era su forma de romper el ciclo de la oscuridad, una rebelión contra el silencio. Sus manos temblaban mientras terminaba la primera página. No solo estaba escribiendo la historia de su abuelo, sino también la suya. ¿Cómo sería visto por quienes lo rodeaban una vez que el polvo de este descubrimiento comenzara a elevarse? Al finalizar, se levantó para tomar un poco de aire fresco, intentando despejar sus pensamientos. Una parte de él anhelaba el reconocimiento, mientras que otra temía la ira y el rechazo. Luis no podía escapar de la encrucijada. Era un dilema que lo consumiría si no actuaba. Miró hacia el cofre, las cartas aún dispersas, cada una pieza de un rompecabezas que reclamaba ser armado. Con el corazón acelerado, dirigió su mirada hacia la ventana. La noche ya había caído, tomando todo a su paso. Con un leve susurro, se preguntó si su historia estaría lista para ser contada, y si tendría que prepararse para la tormenta que eso podría desatar. La escritura había comenzado a fluir, pero la noche apenas empezaba. Lo que no sabía era que la búsqueda de su verdad lo llevaría a un enfrentamiento inesperado, con secretos familiares mucho más oscuros que las cartas que había encontrado. ¿Cuál sería el precio de desvelar lo que había estado oculto durante tanto tiempo? El eco de esa pregunta reverberó en su mente, y estaba a punto de descubrir que algunos secretos no solo cambian tu vida, pueden definirla para siempre. Luis se despertó aquella mañana en la casa familiar, sintiendo por primera vez una paz inusitada que no había experimentado desde la muerte de Elena. Había elegido aceptar el legado que su abuelo le había dejado. No solo el peso de los secretos, sino también la oportunidad de definir su propia vida a través de la escritura. Después de semanas de lucha interna, al fin sintió la confianza necesaria para enfrentar no solo su historia, sino también la de su familia. El cobijo de las cartas y el cofre lleno de recuerdos se había convertido en su refugio, y la pluma en su aliada. Al sentarse frente a la mesa de trabajo, la luz del sol filtrándose por la ventana era un guiño a su nueva determinación. Comenzó a escribir con fervor, las palabras fluyendo fácilmente sobre la página. Este relato no solo es un homenaje a mi abuelo, es una exploración de lo que significa ser humano, imperfecto, valiente y, sobre todo, verdaderamente vivo. Cada línea escrita era un paso hacia la reconciliación, no solo con el pasado, sino también con su propio ser. Narraba las decisiones de su abuelo, sus dilemas, y en el proceso, Luis comenzó a descubrir sus propios miedos y aspiraciones. La necesidad de expresar lo que sentía se volvió abrumadora. Su voz, apenada y silenciada durante demasiado tiempo, finalmente resonaba con fuerza. A lo largo de los días, Luis se dedicó a escribir fervientemente, enfrentando las verdades incómodas que había descubierto sobre su familia. Con el paso del tiempo, la ansiedad que había sentido al principio se transformó en una profunda satisfacción. Comenzó a recibir el apoyo de su madre y sus amigos, quienes, al leer sus relatos, se sintieron inspirados por su valentía. Las conversaciones se convirtieron en momentos de conexión, donde compartió no solo los secretos de su abuelo, sino la importancia de vivir auténticamente. Luis entendió que al renunciar al miedo de compartir sus verdades, también estaba desmitificando las narrativas que habían hecho sombra sobre su familia.
La historia de su abuelo debía ser contada, pero a través de una nueva lente. La de un hombre que había amado a su familia con profundidad, aunque hubiera tomado decisiones cuestionables. Sus experiencias desafiaron a Luis a ver que la fuerza no significaba ausencia de miedo, sino el coraje de confrontarlo. La culminación de su trabajo llegó en forma de un libro titulado Raíces de Valor. Al presentarlo a un pequeño grupo de amigos y familiares, Luis se sintió más nervioso que nunca. Sin embargo, al finalizar su lectura, las lágrimas en sus ojos no fueron sólo de tristeza, sino de purificación. Había compartido su historia y al hacerlo comenzó a sanar las heridas profundas que lo había mantenido cautivo durante tanto tiempo. Las reacciones fueron abrumadoramente positivas. Las emociones que despertó su relato no sólo lo validaron a él, sino que también revelaron un sentido de unidad en su círculo cercano. Todos habían tenido sus propias luchas. El abrirse al dolor se convirtió en un acto liberador. Pronto, Luis fue reconocido en el círculo literario local, no sólo como un escritor, sino como un narrador de experiencias humanas. Su voz genuina resonaba con aquellos que habían sentido el peso de la vida y la necesidad de contar su propia historia. Ganó un premio local por su obra, y con él llegó la validación que tanto necesitaba. Era el reconocimiento de un viaje transformativo, donde no sólo había honrado la memoria de su abuelo, sino que había encontrado su lugar en el mundo. Finalmente, al mirar por la ventana de aquella casa, ahora llena de luz y recuerdos positivos, Luis sintió que había logrado lo que se propuso: dejar un legado de autenticidad y superación. Con cada palabra escrita, había desterrado los fantasmas que lo habían atormentado, construyendo un nuevo capítulo de su vida, marcado por el crecimiento y la realización personal. Era el momento de compartir esa historia con el mundo. Luis sonrió, consciente de que su viaje apenas comenzaba. Al abrazar su pasado y conquistar su presente, estaba listo para escribir un futuro lleno de posibilidades. Ahora, queridos amigos, es el momento de mostrar su apoyo al canal. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas que tenemos preparadas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarse de que más personas puedan escuchar estas poderosas historias de superación personal. Comenten sus reacciones y teorías sobre este impresionante final. Y sobre todo, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para ser parte de nuestro viaje. Gracias por ser parte de esta comunidad.